Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Dice, recoge San Lucas. San Lucas dice, cuando está el Señor enseñándonos a rezar, y perdona nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos pongas en tentación. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y acuda a él a medianoche y le diga, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle? Le responderá desde dentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta, los míos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impertinencia, se levantará para darle cuando necesite. Así pues yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Nosotros hemos rezado muchas veces el Padre Nuestro, ¿verdad? Y tratamos a Dios como Padre, así nos lo ha enseñado Jesús. Él se dirige a Él como Padre, incluso Abba, que es papá. Y nosotros también hemos aprendido a dirigirnos a Dios como Padre, consciente de que somos hijos de Dios. Como dice un escritor muy antiguo, Casiano, una vez llegados a la dignidad de hijos de Dios, nos abrasará la ternura que mora en el corazón de todos los verdaderos hijos. Y sin pensar más en nuestros propios intereses, solo tendremos celo por la gloria de nuestro Padre. Pues yo quería fijarme en estos días de la Cuaresma, pues en esas prácticas cuaresmales tan importantes para un hijo de Dios, que viene a continuación además del Sermón de la Montaña, que habla de caridad y habla de limosna. Como dice Casiano, sin pensar más en nuestros propios intereses. Jesús nos enseña el orden el que hemos de pedir habitualmente en nuestras oraciones. Lo primero que podemos pedir, por muy urgente que sean nuestras necesidades, es la gloria de Dios. Es realmente lo más urgente. Como le decía el propio Jesús, aquella Santa Catalina de Siena, que a la pobre también la dividieron en varios trozos. De hecho, en un sitio está el corazón, en otro sitio está la cabeza, en otro sitio. Pues Santa Catalina de Siena le dice Jesús a ella, ocúpate de mí y yo me ocuparé de ti. El Señor no nos dejará solos. Señor, si nosotros cuidamos ese rato de oración todos los días, si hablamos contigo en la oración, pues de ahí saldrán los propósitos después para ayudar a los demás. Las ideas, los tips para, como dicen muchos en México, para ayudar a los demás. Pero necesitamos sopesarlo, necesitamos hablarlo contigo en la oración. Señor, cuando decimos santificado sea tu nombre, dice San Agustín, nos estamos diciendo nosotros mismos para que deseemos que el nombre del Señor, que siempre es santo en sí mismo, sea también tenido como santo por los hombres, es decir, que no sea nunca despreciado por ellos. Me acordaba que esta tarde estaba leyendo los comienzos de la labor del Opus Dei en Centro Europa, en Italia, en Portugal, no es Centro Europa, pero es Centro Europa, en Francia, en el Reino Unido. Y entonces en Francia es muy significativo porque fueron un par de personas, jóvenes, a estudiar allí a París y encontraron que el ambiente después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, era un ambiente derrotista, porque habían perdido la guerra, efectivamente. Pero además era un ambiente imbuido por el existencialismo de Sartre. Y dicen, era muy frecuente ver estudiantes con debajo del brazo con algún libro de Sartre, como La Nada,
Nada, es un libro de, fíjate tú, ya, eso no es que sea un existencialismo, ya es que es, o la peste, vamos, si quieres. Pues realmente eso es deprimente, claro. Eso es dejarse arrastrarse por el suelo. En cambio tú y yo, reconociéndonos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, vamos por la vida con la conciencia clara de que nuestro sentido no es tirar tierra a todo y todo por un desastre, o bueno, pues por lo menos pasarlo la vida viviendo bien o como pueda, sino que es pensar en los demás y llenar el corazón de los demás. Empezando por la propia familia, pero después por los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, Señor, que no seamos cerrados, sino que nos abramos. Y tú eres el que nos abres. Hablando contigo nos abrimos a los demás. Preparando esta meditación, recordé algo que vi también recientemente. La típica noticia en el periódico que habla de que ha fallecido alguien conocido, querido, lo que sea, y el epitafio más o menos termina con una frase. Ya alguna vez había leído el origen de esa frase. A lo mejor a ti te suena. Que la tierra te sea leve. A mí la primera vez que lo leí me sonó al típico ateo que no cree en nada y dice, bueno, pues nada, como te vas a quedar en la tierra, pues que la tierra te sea leve, como diciendo, que te aproveche. Perdona, pero me sonaba eso. Entonces estuve leyéndolo, buscando el origen de esa frase. El origen de esa frase es en latín, si tibi terra levis, que es una epitafio muy popular en el mundo romano precristiano. Nosotros los cristianos ponemos descansa en paz, RIP, pero ellos ponían, además lo ponían con iniciales, STTL. Pero no quería decir que todo se acababa en la tierra. Al contrario, lo que quería decir es que el paso por la tierra sea breve para llegar a la otra vida. Porque los romanos, aunque no fuesen cristianos, pero tenían sentido de la trascendencia. Y esta alocución latina evoca la esperanza de que el fallecido, bueno, te lo leo de internet porque está en internet, no pase mucho tiempo soportando el peso de la tierra con que ha sido enterrado. Hoy día se utiliza para lo contrario, como contrario a la fe católica, ¿no? Diciendo, bueno, pues aquí se acaba todo y ya está. Te cuento esto porque es muy triste una persona que considere que todo se acaba aquí. No se acaba aquí. Aquí estamos de paso. Incluso el paso por la tierra será leve. Será leve. Lo importante es la vida eterna. Así que nosotros, sin ningún miedo, pues también tenemos que manifestar nuestra conciencia de que somos cristianos, hijos de Dios, y hablar con naturalidad de nuestra fe. No porque vayamos predicando, nos subimos encima de un banco y empezamos a predicar, no, sino porque nos manifestamos con naturalidad. Hoy ha fallecido un amigo mío y tengo que ir, el padre de un amigo mío, voy a ir al funeral para rezar por él y tal. Bueno, pues normal, la cosa es con naturalidad. Porque una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos, claro. Claro, aparte de visitar en la cárcel, que también puede haber alguna oportunidad. Porque hoy día... Bueno, pues volvemos al Evangelio. Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío me ha llegado de viaje y no tengo que ofrecerle. Aparte de que Jesús habla de la insistencia, nos tenemos que pensar que la gente, los demás, nos necesitan. Nos necesitan y tenemos que ayudarles. Ayudar a los demás en sus necesidades. Muchas veces son necesidades, digamos, de cariño, de escucharles, de estar cerca, de preguntarle por algún asunto que le preocupa y que a lo mejor pues, nos dijo hace ya una semana y no sabemos cómo ha sido el resultado. O bien, preguntar. ¿Qué está pasando un mal momento en el trabajo? Pues oye, nos damos unas cañas y charlamos, oye, cuenta conmigo lo que necesites, yo sí puedo ayudarte, pues... Pero bueno, que sepa que estamos aquí, que estas cosas ya ve cómo pasa y le damos idea, lo que sea. O que está pasando un mal momento porque tiene un hijo enfermo. Me han pedido, esta tarde mismo me han pedido oraciones por un niño
que lo operan mañana en La Paz al corazón, perdón, del corazón. Pues un bebé, que además tiene sus complicaciones porque además es síndrome de Down, entonces tal, pues que hacemos para que el niño, la operación será larga, pues para que salga todo bien. Cariño de padres, ¿no? Que se preocupan por su hijo, por sacarlo adelante, claro. Pues rezar por él. Dice Juan Pablo II, curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del demonio y de las diversas disminuciones físicas. 3 veces devolvió la vida a los muertos. Era sensible a todo sufrimiento humano, tanto del cuerpo como del alma. Por eso nosotros hemos pedido al Señor en la oración sentir las necesidades de los demás. Te decía antes, pues, dar limosna. Pues sí, pero muchas veces la limosna no es dinero, es tiempo. Es tiempo, es facilitar una cosa, escuchar una cosa, es prestarle atención. También a tu mujer, pues si tienes mujer, o a tu novia, prestarle tiempo, escucharla. Escucharla. Es un buen sacrificio dejar el móvil un poquitín aparcado en la Cuaresma y escuchar, preguntar, oír, aunque sepas lo que ya tiene. Me decía una persona con la que está esta tarde que fue a visitar a su madre, que bueno, pues por fin han conseguido los hermanos llevarla a una residencia. Y está muy contenta porque además es una residencia que lo llevan las monjas, yo las conozco, y está muy contenta. Me dice, además ya fuimos a verla este fin de semana, el puente que hubo, tal, y a todas las monjas sabían los chistes de mi madre. Bueno, los 2 chistes que sabe mi madre, pues no sabe más, para que lo va repitiendo. Entonces ya las monjas saben los chistes de mi madre. Y ella estaba contenta. No le pregunté si sabía quiénes éramos, porque posiblemente no se acordaba de quiénes éramos. Su hijo, su nuera y sus nietos. Pero bueno, escucharla, atenderla, pues eso es verdad, eso es una obra de caridad y de amor de Dios y de obra de misericordia, ¿no? Pues eso es parte de la Cuaresma, ¿verdad? De la oración, el ayuno, la limosna. Ahí tenéis modos de... El Señor no huye de las dolencias de los demás, incluso de la lepra, que entonces se consideraba que era muy contagiosa, cosa que no es verdad, pero no huía de eso. Yo no sé si tú has ido por Santiago de Compostela, yo he vivido allí 13 años. 13 años. En esos 13 años, pues muchas veces he estado en un antiguo monasterio benedictino, que ya no lo es, ahora es parte seminario mayor y parte pues residencia y cosas. Pues en la iglesia de ese monasterio, que se llama de San Martín Pinario, Pinario de Pino, pues tú entras allí y bueno, y lo que vas viendo es muchas imágenes de San Martín. San Martín, que es San Martín de Tours, francés, que tuvo mucha influencia de los benedictinos, trajeron mucho la devoción de San Martín por toda Francia y España. Pues la historia de San Martín, que ya digo que allí lo he visto muchas veces representado, si ves una presentación es montado a caballo porque era un soldado romano. Y entonces en cierta ocasión se encontró a un mendigo medio desnudo, casi helado, y él tomó la capa, la dividió en 2 con su espada y le ofreció una de las 2 mitades al pobre mendigo. Hasta ahí siempre yo había oído contar que bueno, que no podía ofrecer todo porque como soldado romano tenía que devolver, digamos, toda la ropa de soldado, ¿no? El uniforme, etcétera, ¿no? Eso lo había dicho ya una vez. Pero la historia continúa. En el recodo siguiente estaba Cristo vestido con media capa y le miraba sonriente. Entonces Martín dijo: perdona, Señor, por no haberte dado la capa entera. Con el tiempo San Martín fue ordenado sacerdote y sería obispo de Tours y fue canonizado y se venera con el nombre de San Martín de Tours. Te digo esto
porque a veces regateamos. Y no olvidéis que el Señor nos lo dijo muy claro. Venid bendito de mi Padre porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste... ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hiciste con nuestros más pequeños. Lo hicisteis conmigo. Cuando lo hacemos con los demás, lo estamos haciendo con Jesús. Como San Martín lo vio claramente que lo estaba haciendo con él cuando le dio al mendigo la mitad de la capa. Por eso, Señor, que te veamos a ti en los demás, que comprendamos la necesidad de ver, por eso te decía al principio, la oración, para ver en los demás, verte a ti. Durante la Cuaresma nos han hablado también, además, dice Juan Pablo II, de la limosna y del ayuno, como medio de conversión y de penitencia cristiana. Y están estrechamente ligados entre sí, dice Juan Pablo II. El ayuno significa un dominio sobre nosotros mismos. Bueno, y los viernes de Cuaresma, pues nos abstenemos de comer carne, y el miércoles de ceniza el ayuno, y el Viernes Santo también tenemos el ayuno. Bueno, si hay aquí alguno mayor de 60 años no tiene que ayunar. Digo, por si hay alguno, a lo mejor hay alguno. Creo que hay alguno. Bueno, pues, pero bueno, me solidarizo con vosotros. Y después dice el Papa, y la limosna, en la acepción más amplia y esencial, significa prontitud a compartir con los otros alegrías y tristezas, a dar al prójimo, en particular al necesitado, a repartir no solo los bienes materiales, sino también los dones del Espíritu, a compartir. Y precisamente por este motivo, decía el Papa, debemos abrirnos a los demás. Se habla mucho de que estamos en una sociedad muy individualista, y es verdad. La gente se ha vuelto muy, muy egoísta. Que piensan en yo, y después en yo, y en tercer lugar en yo. Por eso nosotros no podemos ser así. Somos hijos de Dios, y nos debemos comportar como un hijo de Dios. Abrirnos a los demás, dice el Papa. Sentir sus diversas necesidades, sufrimientos, infortunios, y buscar no solo en nuestros recursos, sino sobre todo en nuestros corazones, en nuestro modo de comportarnos y de actuar los medios para adelantarnos a nuestras necesidades o llevar alivio a sus sufrimientos y desventuras. Hay gente que le da miedo ir a los hospitales a visitar a un enfermo, porque está pensando que él también puede caer enfermo y no quiere pasar por eso. Igual que hay gente que no quiere ir a los cementerios porque piensa en la muerte. Qué cosa más. Como si cuando viene a venir un coche de frente te tapes los ojos con la mano para no ver al coche. Pues si estás enfermo, estás enfermo. Y si te vas a morir, pues todos nos tenemos que morir. Es un poco infantil. Hay que saber acompañar a las personas, ayudarles, quererlas. No nos dejemos engañar. Alguna vez os he contado, ahora que pasaba la Navidad, de San Nicolás, ¿verdad? San Nicolás de Bari. Sobre todo a los niños pequeños les hablaba de San Nicolás de Bari, que no Papá Noel. Y les hablaba, bueno, no voy a entrar en esto. Pero el otro día encontré que los rusos, festejan a San Nicolás 2 veces cada año. En cambio, a San Casiano solo una vez cada 4 años. Es decir, mañana, el 29 de febrero. No sé si son un poco rácanos, pero al pobre San Casiano, que te he citado al principio además, que fue un santo padre muy bueno, pero solamente le celebran el 29 de febrero, con lo que cada 4 años. Y te voy a contar la historia. Cuentan que los 2 santos un día, aburridos del cielo, esto ya te digo que es una historia, vamos, quisieron tomarse un paseo por la tierra. San Nicolás y San Casiano. En las inmensas llanuras rusas encontraron a un pobre campesino, el cual inútilmente trataba de sacar de un pantano su carreta cargada y atascada. Nicolás le propuso a Casiano: vamos a echar una mano. Pero Casiano no quiso. No quería que se manchara su túnica blanca. Y al regresar al cielo, Casiano pensó: San Pedro no me dejaría entrar con la túnica blanca, la túnica manchada, así que no estoy dispuesto a mancharme.
Solamente Nicolás ayudó al pobre campesino, hasta que el pobre campesino pudo reanudar su viaje con la carreta. Después del paseíto que se pegaron por la tierra, en las estepas rusas, los dos santos volvieron al cielo. Nicolás llegó con la túnica manchada de lodo y Casiano con la túnica limpia como un espejo. San Pedro les preguntó, ¿qué ha pasado? Los dos santos le contaron lo sucedido sin mentir, como deben hablar los habitantes del cielo. Y entonces Pedro dijo lo siguiente: muy bien, Nicolás, ya que por ayudar a un hermano no tuviste miedo a mancharte de lodo la túnica, a ti te van a festejar en la tierra 2 veces. En cambio, tú, Casiano, por no querer manchar tu túnica y ayudar a tus hermanos, confórmate con que solo te festejen una vez cada 4 años. Así tus devotos no mancharán demasiado tu túnica con sus velas. Hasta aquí la historia de San Casiano, que se celebra el 29 de febrero. Bueno, ya sé que es un cuento, pero es simpático. Así que manchémonos la túnica, ayudemos a los demás, que siempre significa mancharte, que significa siempre agacharte, que significa siempre sacrificarte, claro. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude ella. Yo recuerdo que una vez, estando en Vigo, los chicos del club fueron, pues 2 o 3, fueron con un mayor al hospital, a un hospital que había allí. Ya ha cambiado, pero entonces era un hospital, digamos, para gente, pues eso, con pocos medios económicos, que no tenían casi seguridad social y estas cosas. Entonces fueron a visitar a alguien que no tuviera visitas. Y estuvieron con un señor, después me contaron a la vuelta. Estuvieron charlando, espero que no le llevaran tabaco, pero a lo mejor le llevaran algún dulce, algo así y tal. Y estuvieron charlando con él, tal, un sábado por la tarde, y cuando me dijeron, ¿sabes lo que nos ha pasado? Pues nada, este hombre nos preguntaba cosas y tal. Y un momento nos preguntó, a ver, ¿cómo son los ojos de la Virgen? Y todos sorprendidos, los chavales. Pues, azules. No. Verdes. No. Ojos negros. No. Ya estaban todos callados. Son ojos misericordiosos. Y ahí se quedaron los chavales callados, porque claro, sabían la salve, claro. Sabían la salve. Pues le pedimos a la Virgen que también nosotros veamos a los demás con esos ojos misericordiosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.